¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos aquí. Ha vuelto Deporte Aragonés, han vuelto los vídeos al canal, aunque bueno, ya veréis que hemos vuelto no en forma de chapas, pero hemos vuelto pues un poquito a hacer nuestro The Last Dance, sería, ¿no? El último baile de Deporte Aragonés, en lo que vienen siendo vídeos grabados. Pero no pasa nada porque dentro de nada tendréis una nueva sección o unos nuevos vídeos en el canal que espero que hagan vuestras delicias. Elemento.com. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya lo sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés. Y además un canal de YouTube en el que, bueno, pues sus siglas también podrían significar desprestigio absoluto, porque eso es lo que hemos conseguido, porque la verdad es que ya había dicho que íbamos a hacer un parón de vídeos, pero bueno, pues ya sabéis que la cabra tira al monte y yo me lo paso muy bien haciendo el imbécil aquí delante de vosotros. Así que bueno, volveremos un poco, nos costará mucho sacar los vídeos, pero haremos un tipo de vídeos que bueno, que no me llevarán tanto tiempo editar y tanto tiempo preparar, ya lo veréis próximamente, no seáis impacientes. Pero antes tenemos una buenísima entrevista que bueno, que Daniel Jimeno, que es un absoluto crack, nos ha concedido y con el que hemos estado, así que bueno, vamos a pasar ahora a nuestro rinconcito de entrevistas. Pues tenemos hoy en el canal a Daniel Jimeno, que viene de participar en el Mundial de Kyokushin en Cracovia, y bueno, él dice que no tuvo un gran resultado, que esperaba conseguir más, pero ahora vamos a hablar con él sobre cómo le fue la competición, sobre qué es el Kyokushin, sobre muchas cosas más, y ya está con nosotros, que ya le estás viendo a Daniel Jimeno. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Diego, encantado, un placer estar aquí contigo y nada, aquí charlar un rato contigo y que la gente aprenda un poco sobre nuestro deporte. Eso es, que seguro que muchos no lo conocéis. Yo el primero no lo conocía hasta que hablé contigo. Y bueno, agradecerte por supuesto la presencia aquí, que es un canal muy pequeño, que tenemos siempre muchas ganas de hablar de deporte aragonés y de conocer nuevos deportes, así que agradecerte lo primero la presencia aquí. Y preguntarte también por la última competición que has tenido, que ha sido en ese mundial, que quedaste cuarto clasificado. ¿Cómo te fue? ¿Con qué sensaciones terminaste? ¿Cómo lo afrontabas ese campeonato? Pues muchas gracias por invitarme, eso por lo primero, y muy bien, o sea, fue mi primer campeonato del mundo de mi karate, que es Kyokushin Karate, y muy contento, o sea, para ser mi primer campeonato, llegar a la final está muy bien, pero verme con las posibilidades que llegaba y con tanto ansia de ganar, pues tenía la espinita ahí de decir, podía haberlo hecho mejor, ya que tuve algunos pequeños fallos, pero oye, bueno, es mi primer campeonato del mundo y una cuarta posición nunca es mala. Entonces, eso, pero por lo demás, muy bien. Y además venías bueno, en el mundial no hiciste tan buen resultado, pero en el europeo sí que hiciste un gran resultado, ¿verdad? Sí, en el europeo nos quedamos con el segundo puesto en la categoría de catas, que yo no me lo esperaba, la verdad, porque había muchos participantes y siempre había llegado, pues sí, a las finales y había conseguido, pues eso, cuartos puestos y cosas así. Pero verme en segundo lugar fue una locura. Que por cierto, ya que tengo la copa, si quieres, la podéis ver. Es la copa de segundo clasificado. Está bien, está chula. Parece un poco Y botella, ¿no? eso, Está y de nada. lejos. Sí, o sea, muy frágil para llevarla en el avión, es el problema. Ojo. Pero sí, muy contento, muy contento. ¿La tuviste que meter en la maleta o la llevaste en la mano todo el rato? No, la tuve que llevar en la maleta porque en la mano no me dejaban y fue un poco Tetris Sí, para meterla, pero sí, al final llegó sana y salva a casa. sí, sí. Y bueno, cuéntanos cómo explicarías cómo se practica Kyokushin, cuáles serían las normas de este deporte. Sí, bueno, lo primero que hay que aclarar es que nuestro karate es distinto al que se ve en la tele y todo lo que se ha podido ver este último año en los Juegos Olímpicos, ya que nuestro karate es distinto porque es mucho más
mucho más físico, mucho más al cao, por decirlo así. En los combates, por ejemplo, sobre todo lo que se puntúa es el hacer daño al oponente. El conseguir que tenga un KO en la otra, o sea, el oponente nuestro. Y luego tenemos la fase de kata, o sea, la otra parte, que es más, no es tan técnica, o sea, técnica sí, pero no es tan como buscando el ruido o la expresión de la cara, sino es más seguir los ritmos, tener una posición fija, yendo en la misma altura, sobre todo es eso. Entonces es distinto y es muy bonito verlo porque sobre todo los combates dan muchas ganas de gritar, de animar, es muy... No sé, es un karate distinto que a mí me encanta, por eso lo hago, más que nada. Sí, sí, claro. ¿Y cuánto tiempo practicas a la semana? ¿Cuánto le dedicas al Kyokushin? Pues ahora mismo entrenamos 3 días a la semana, más o menos, y cuando tenemos fase, o sea, nos acercamos a una competición así importante como esta que hemos tenido, pues solemos hacer 4 o 5 días a la semana. Wow. ¿De entrenamientos de 1 hora, de 2 horas, dependiendo del día? ¿Cómo es? Sí, bueno, son largos los entrenamientos ya que suelen ser de 2 horas, 1 hora y media. Luego cuando estamos en fase de competición ya son más largos, ya de 2 horas y media y como son de 2 partes es más cansado. ¿Cuánto soléis estar en los entrenamientos? Pues es que según, porque como se reparten en clases de niños, jóvenes y adultos, solemos estar pues unos 20-25 en las salas, o sea, en la sala, y cuando es en el pabellón, porque como nosotros entrenamos en el pabellón San Braulio, nuestro club que se llama el Budo Karate Club, lo hacemos todo el grupo y pueda llegar a haber 80 o 70 personas, como poco. Entonces sí, tienes mucha variedad para entrenar y es lo bueno. Chicas, chicos, grandes, bajos, rápidos, lentos, de todo. Tienes de todo para entrenar. Entonces, también es muy bueno tener tanta gente porque viene muy bien para luego el campeonato saber a qué enfrentarte. Claro, claro. Bueno, además el pabellón Sobrario que lo conozco bien, lo tengo aquí al lado de casa y bueno, ya, igual me bajo un día también a veros, ¿por qué no? A participar no creo porque me pondré bastante fino. Bueno, pero hay de todo, todas las clases. O sea, hay gente que acaba de empezar y se entrena igual y te lo pasarás muy bien cuando vengas, ya lo verás. Seguro, seguro. ¿Y tiene tradición en Aragón? ¿Ha tenido arraigo, digamos, el Kyokushin? Sí, tiene bastante tradición ya que el presidente de nuestra federación, porque esto es algo que es muy importante, ya que en nuestro karate hay diferentes federaciones. Entonces, nosotros estamos en la federación de la KWF y luego hay aparte unas federaciones como la IFK y otras varias, entonces que se diferencian en casi nada, en plan, sino que hay muy pocas variantes, ya que unos te pueden dejar, por ejemplo, hacer patadas giratorias a la cabeza, otros no. Otros pueden hacer los katas de distinta forma, pero muy similares, cambian algunas formas. Luego, por ejemplo, cambian algunos combates de tiempos. Son pequeñas cosas que cambian, pero nosotros en nuestra federación, que es la KWF, nuestro presidente es de aquí de Aragón, que es el Sian Piñero, que es noveno Dan, y que salió de aquí de Zaragoza y ahora mismo está impartiendo cursos por todo el mundo, ya que se va a Holanda o Noruega, Costa Rica, o sea, por todo el mundo. Madre mía. Entonces sí que tiene tradición aquí. Y bueno, ¿cuánto duran los combates más o menos en el Kyokushin? Sí, a ver, nuestros combates se basan sobre todo en las edades, ya que pues los más pequeños o niños suelen llevar protecciones en la cabeza, en el pecho, en las piernas, en los brazos. Luego, cada vez que vas pues creciendo y subiendo de categoría, se van quitando cosas. Por ejemplo, cuando llegas a los 14 años, te quitas el peto, el pecho, y cuando pasas a los 18 ya vas sin nada. O sea, ya es con coquilla, que es para tapar las partes íntimas, y ya está. O sea, no llevas nada más. Las mujeres sí que llevan espinilleras, pero suelen durar pues
los de adulto, 2 minutos, y luego hay empates, que si por ejemplo no se decide quién gana, suele haber otros 2 minutos y luego otros 2 minutos. Sí hay una diferencia de peso, que eso es ya muy raro de ver, pero suele pasar porque en los campeonatos así importantes la gente va muy bien preparada y no se o sea, hay mucho, o sea, hay mismo nivel, por decirlo así, entonces suele pasar. Se hacen largos 2 minutos dando o intentando darle de leches a tu Sí, oponente. sí, se hacen muy largos, se hacen muy largos. Además, es que cuando empiezas tienes que tener muy claro el combate que vas a hacer y si te cambia el combate el contrincante tienes que saber cambiarlo muy rápido. Porque si entras en una dinámica como la suya, se te va a hacer mucho más largo, vas a acabar mucho más cansado. Entonces hay que saber administrar el oxígeno porque es muy importante. Sobre todo cuando llevas casco es muy importante porque no escuchas a tu coach casi nada. Y claro, es muy difícil saber qué te está diciendo, qué te queda, el tiempo que te queda, por ejemplo, que es muy importante. Entonces sí, se te hacen largos, se te hacen largos. ¿Y cuántas competiciones sueles tener al año? Pues solemos tener más o menos unas 2, y si vas a campeonatos importantes, 3 o así. O sea, no hay muchas competiciones a nivel ya de adulto, que es donde compito yo. Sí que hay más competiciones para niños, porque para que los niños no se diviertan y se lo pasen bien, suele haber más. Que practiquen de vez mucho más Sí, y sea competitivo también, que al final es lo que sí, interesa también al niño. Y campeonatos de España sí que hay, ¿no? sí. Todos los años, o casi todos, que por cierto, el otro día me enteré de que casi ya está casi al 100%, ya se sabe la fecha no, pero el mes seguro, que será en mayo y será en Sevilla. O sea que ahí estaremos y si es en otro lado, estaré allí también. O sea, Sevilla en mayo tiene buena pinta, ¿eh? Espero que sea Sevilla. sí, ojalá. Es buen Por momento. mí, perfecto. Es buen momento para visitarla, eso seguro. ¿Y cuál sería tu próxima competición? ¿Es esta la siguiente, la del Campeonato de España, o tienes otra? Pues igual no, porque estoy... Es que ahora, cuando empezó la pandemia, dejé de competir en combate, ya que no podíamos entrenar, estábamos en casa, teníamos muy pocos recursos, entonces dejé un poco de lado el combate, ya que era lo que o sea, lo que yo había practicado casi siempre, el combate, y es lo que mejor resultados me ha dado. Ahora mismo no, porque con los katas mira lo bien que me ha ido, que hemos llegado al campeonato del mundo, pero siempre me ha gustado el combate y tengo muchas ganas de volver. Y tengo algunos campeonatos a vista, a vista. Para febrero, marzo, puede que haya algún campeonato y puede que me presente. Y tengo mucha ilusión porque otra vez volver a combatir da como... Me da como muchas ganas de entrenar y me apetece. Entonces, no sabemos si será mayo o será antes, pero seguro que volveremos. Bueno, pues seguro que cuando vuelvas irá todo genial. Hasta entonces te deseamos mucha suerte y muchas gracias por habernos atendido y haber sacado un momentillo para estar aquí con nosotros. Pues nada, muchas gracias a vosotros y espero pasarme muchas más veces por aquí. Nada, nos vemos. Seguro. Nos vemos, Dani, que vaya bien.